siervo, Señor, Omar, Padre, pidiéndote que lo llenes de tu presencia, derrama sobre él de tu gracia, de tu elocuencia, úsalo grandemente, Señor, que la palabra que él trae, Señor, exhorte, edifique y consuele a tu pueblo, y sean alcanzados todos aquellos, Señor, que están, Padre, allá afuera, que escuchan la prédica, Señor. Llénalo de ti, Señor. Y Padre, todo ataque, contraataque y venganza que venga en contra de él es cancelada y es desautorizada en el nombre de Jesús. Cubierto con la sangre de Jesús está desde la coronilla hasta la planta de los pies. Bendito es en su entrar, en su salir y en su levantar. Benditas son sus generaciones, benditos son sus lomos, Padre. Y bendita, Señor, es su boca, Señor, de donde saldrá la palabra que tú has dado para él, Señor. Palabra de bendición para todo tu pueblo que está escuchando, Señor. Habla, Padre mío, a través de él, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas. Buenos días, hermanitos. Vamos a hablar de vidas aprobadas. Estas últimas semanas, terminando del ayuno, el Señor nos ha estado hablando en repetidas ocasiones en parte de la misión que es para la iglesia, del lugar en donde habita su gloria. Y el Señor me hablaba sobre estas vidas aprobadas, que es el título, hermanitos, para todos aquellos que toman notas. Y dice la palabra de Dios en Daniel 12, del 8 al 10. Les vamos a pedir que anoten. Tuvimos un problemilla con el proyector, que pronto se va a arreglar. Daniel 12, del 8 al 10. Y dice la palabra de Dios: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y creo, hermanos, que esta palabra es para nosotros porque pues nosotros somos estos entendidos. Nos habla también en esta parte que hay cosas secretas, que hay un conocimiento restringido, pero que al final los entendidos comprenderán. Y pues creo que aquí hay muchos entendidos, ¿no? Porque pues están aquí, estamos aquí. En el ejército hay dos formas de hacer carreras. Uno se enlista y va directamente a las zonas de guerra, cumpliendo las edades, se va a las zonas de guerra y empieza a hacer ahí carrera, ¿no? Vete para allá, y le empiezan a mostrar qué son las cosas que tiene que él comprender y hacer. Es un símil como cuando nosotros andamos sin Dios. A esos en el ejército se les llama troperos. Todo aquel que conozca a alguien en el ejército pues sabe que hay esos que hacen esa carrera militar, y hay otros a los que los mandan a la academia. Esos de academia pues es como cuando nosotros crecemos ya con las leyes, que conocemos de Dios, y entonces nos van instruyendo nuestros padres, ¿no? A mí definitivamente me tocó la de tropero, ¿no? Yo no tenía conocimiento, ni en mi casa había conocimiento de Dios. Y no es que es más fácil ni que es más difícil, ¿no? Pero cada una trae una enseñanza por sí sola. La enseñanza del tropero pues la va aprendiendo pues cada que se le enfrenta una cosa, ¿no? Tiene al enemigo enfrente y pues tiene que aprender a agacharse, a arrastrarse, etcétera, ¿no? Todo aquel que va a la academia, pues esos que están en la academia pues los instruyen, ¿no? Los instruyen a ir al saber que cuando se va a presentar esa dificultad, cómo hay que estar frente al enemigo, ¿no? Y nos dice el mensaje sobre estas vidas aprobadas, y que hay cosas secretas y que nosotros qué vamos a comprender. Nos dice la palabra de Dios en Isaías 42 del 18 al 25. Isaías 42 del 18 al 25. Cuando llegue ahí alguien me avisa, por favor.
dice como subtítulo, Israel no aprende de la disciplina. Tomen nota, es muy largo, pero hay una enseñanza aquí cuando nosotros, ya sea que somos troperos, que somos de academia, es decir, estamos estudiados, recorrimos el mundo y hemos pasado muchas cosas, pero hoy estamos con el Señor. De todos modos nos dice el profeta y le dice a su pueblo, Israel no aprende de la disciplina, o sea, es de común que no aprendemos de la disciplina. Dice el 18, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Y ya más adelantito en el 23 dice, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quiénes de nosotros estamos oyendo esto? Pues los que estamos aquí, ¿no? Estos, seamos académicos, troperos, ya conocedores de la palabra, pues estamos aquí, tenemos un corazón dispuesto, estamos siendo obedientes, pero los profetas siempre le hablan al pueblo y le dicen esto, ¿no? Porque pues vienen estos tiempos de estar en continuo arrepentimiento y de conocer si nosotros estamos llevando un camino aprobado, o sea, si nosotros en nuestro andar estamos haciendo la obra. Si nosotros no estamos predicando, si nosotros no estamos compartiéndole a alguien más, si nosotros en el trabajo, en la escuela, aunque estemos ahorita con lo del COVID, a través de las redes, no buscamos el dejar esa semilla, pues no estamos siendo aprobados, ¿no? Entonces esta palabra que nos dice el profeta, pues es un rema para nosotros, no nos está hablando. Nos está hablando porque, pues bueno, no estamos siendo sordos, estamos, y es para la reflexión. El Señor nos habla y nos trae en estos caminares de decir qué estamos haciendo, ¿no? Hasta dónde vamos, estamos ayunando, estamos orando, ya estamos aquí, pero ¿qué más tenemos que hacer? El Señor nos está diciendo qué tenemos que hacer. ¿Por qué estamos orando? Dice más adelantito ahí en Isaías, la palabra de Dios en Isaías 62. Isaías 62. Dice, porque he aquí que la tierra está cubierta de tinieblas, y descubrirán las naciones, mas sobre ti nacerá el Señor, y en ti se dejará ver su gloria. Nos ha estado hablando el pastor Alejandro de regresar un poco a lo aprendido, ¿no? Que si todos tenemos, porque conocemos que hay varios que tenemos el ministerio de evangelización, ese es mi celular, sí. Tenemos ese servicio de evangelización, ¿no? Todos hemos en algún tiempo ido a evangelizar a alguien, lo hemos ido a hacer con nuestros hijos, con nuestros cercanos, ¿no? Pero ¿por qué es que lo dejamos de hacer? ¿Por qué de repente lo dejamos de hacer? ¿Por qué se ha perdido ese primer amor? ¿No? ¿Por qué, o sea, hoy ya no lo hacemos, por decir, con los del trabajo? ¿Por qué no permitimos que Dios haga la obra en esas áreas donde no hemos nosotros dejado que entre el Señor? Dice, regresando un poco a lo de Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y dice en Proverbios 11:30, Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Nosotros somos entendidos como primer punto, porque hemos escuchado esa voz de estar aquí, de permanecer, de estarnos ordenándonos, estar en esta disciplina, y como tal el siguiente pasito a dar es ser esos maestros y compartirles a esos que faltan en nuestra casa, a esos que faltan en el trabajo. Cuando estamos dejando atrás a alguien en el ejército, el Señor me hablaba a través de este símil de ejemplo del ejército, porque hay algo muy terrible dentro de las líneas del ejército, y lo enseñan,
que es que cuando alguien esté herido, inclusive aún aunque sea en contra de su vida, uno debe de regresar por el que está atrás. Y entonces, bueno, nosotros somos también un ejército, nosotros somos esa luz, nosotros hemos entendido que somos los que estamos ahorita aquí al frente, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué de repente nosotros sí dejamos a ese atrás? A ese que, pues quién sabe quién le va a dar la palabra en el hospital, a ese que se quedó en la cárcel, a ese que está ahí en las drogas, a esos que están en el alcoholismo. ¿Por qué? ¿Por qué es que dejamos eso atrás? Hay una razón. Dice la palabra de Dios es Segunda de Crónicas 29, del 1 al 2. Segunda de Crónicas 29, del 1 al 2. Habla sobre el reinado de Ezequías. Segunda de Crónicas 29, del 1 al 2. Gracias, hermanitos. Segunda de Crónicas 29, del 1 al 2. Reinado de Ezequías. Y dice la palabra de Dios: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Este joven rey, cuando empezó a reinar, él era muy joven, él tenía 25 años. Él, pues evidentemente, pues no lo había castigado ni la vida, pero sí él tenía un conocimiento de academia. Más adelante anoten todo lo que nos habla ahí en Segunda de Crónicas sobre este reinado de este rey de Ezequías, porque él, en cuanto recibió esa corona de que físicamente pues ya iba a reinar, él inmediatamente lo que hizo, dice, es que fue y tiró los lugares altos que sus padres habían dejado, ¿no? Él escuchó la palabra y empezó inmediatamente a hacer la obra, ¿sí? Y lo primero que él sabía que estaba mal es que sus padres habían adorado a otros dioses. Entonces nos va narrando ahí cómo es que él fue en obediencia haciendo las cosas. No le fue fácil. Más adelante nos habla de que después se le levantaron y le hicieron una guerra a ese rey. Tenía 3 años que él estaba reinando y ya tenía encima una guerra a sus 28 años, imagínense ustedes, ¿no? Pues que iba a conocer él, pues de guerra, de estrategias y de nada, pero lo que sí conocía era de la palabra. Él sí conocía de la palabra, entonces fue y lloró y él ponía las cartas. Él sabía: Señor, las guerras no son mías, aquí está. Nosotros de continuo, a mí me ha pasado, vamos con nuestro entendimiento y decimos: Señor, es que ya tienen que conocer mis hermanos, es que ya tienen que conocer. Y no es así. Es así como este rey, es llegar y poner las cartas y decirle: Señor Dios, mira que falta esto. Es la oración, hermanos, es orar y pedirle en el Señor que sea su espíritu el que lo esté haciendo. Más adelante nos narra ahí mismo cómo es que el Señor le dio la victoria. Y a mí de continuo me pasaba que pues yo decía: bueno, ya, ok, tengo que evangelizar, tengo que salir por un alma más. Pero iba yo en mis fuerzas, o sea, no oraba. Entonces me salía, pum, ¿no? Y yo decía: pues le voy a dar en mi entendimiento pues algo, porque pues sí, bueno, ya lo veía que estaba alguien mal, ¿no? Me cruzaba con alguien, veía que estaba mal, y yo en vez de predicarle, yo le empezaba a hablar en mi entendimiento. Y entonces pues veía que los ahuyentaba, ¿sí? Veía que pues no quedaba esa semilla. Entonces, ¿qué me enseñaba el Señor? Es falta de oración, ¿sí? Falta de oración. El Señor me hablaba, la palabra de Dios en Génesis 1:1, del primer versículo, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto. No se trata de razonamientos. No, la Biblia no es algo de razonar, ¿sí? Si nosotros vamos a hablarle a alguien y con el primer versículo le decimos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿lo crees? Si ahí nos dicen que no, pues digo, no hay que razonar con él, porque no es de razonar, ¿sí? Tampoco lo vamos a dejar, ¿sí? Porque nosotros le pedimos en oración al Señor que sea por su misericordia que podamos ir y darle esa palabra a esa persona que le hace falta.
Y entonces regresamos y oramos, regresamos a nuestra trinchera y oramos, ¿sí? Pero de continuo nosotros, y lo sé, pues el Señor me ha hablado muchas veces y en distintas formas a través de esto. ¿Por qué los quieres convencer a través de tu razonamiento? Si nosotros, ninguno de nosotros llegamos a los pies de Cristo por razonamiento. Nosotros fuimos también de esos troperos, nos tocó la situación específica de cada uno de nosotros, pero no son nuestros testimonios los que están, o sea, sirven los testimonios, pero la palabra viva es lo que dice la palabra de Dios, así tal cual. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Lo creen? Sí, amén. Vamos al otro paso. Y entonces estamos en el otro paso, nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Un amén cuando lleguen. Amén. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Todo esto, hermanos, siempre tenemos que estar esperando para presentarlo como defensa. En un tiempo, cuando ustedes conocen, la mayoría de ustedes, parte de mi testimonio y del encuentro que el Señor tuvo en mi vida, cuando llegué yo a la cárcel, hubo un tiempo en que el Señor puso en mí el querer, como el hacer las cosas ahí distintas. Y entonces, pues, se comenzó a hacer la obra porque yo estaba dispuesto en todo tiempo, oraba, teníamos situaciones distintas, pero después de ello hubo ya un tiempo de avivamiento, hubo bautizos, se empezaron a hacer bautizos, y después de esa parte yo decía, bueno, Señor, ¿y qué más hay que hacer? Entonces seguía haciendo la prédica y demás, y en eso, unos segundos, un descuido, y me hablan de un dormitorio. Todos los dormitorios en la cárcel hay un dicho que tienes que aprender a caminar dentro de la cárcel, ¿no? No es lo mismo, pues como aquí pasearnos, aunque aquí también hay ciertas colonias donde hay que aprender a caminar, pero allá es allá, ¿no? Es una zona especial, ¿no? Pero pues ya estábamos orando, yo decía, Señor, en la mañana habíamos hecho nuestro servicio, compartíamos, alabábamos, estábamos padre, y de repente en un dormitorio donde yo tenía ahí la mayoría de amistades, me mandan llamar. Ahí voy en descuido, ¿no? De aquí a la columna, ¿no? Y llego y me atacan, me palabran con un polín, una serie de cosas, me sacan unos fierros, y todo esto porque venía alguien que no conocía de lo que ya estábamos haciendo ahí, y para todos los demás que estaban en la cárcel, pues decían, pues esos no se meten con nosotros. Pero como nosotros llegamos a ser de tal comunidad tan grande para la gracia de Dios, eso les daba temor a los nuevos que llegaban, eso les dio temor a ellos, y allá se les llaman clicas. Entonces decían, ¿por qué es tan grande esa clica, no? Entonces, sin preguntar mal, me mandó llamar, pum, y chin, me ponen ahí mi zapateada y demás. Yo lo único que tenía en ese momento, bueno, no lo único, tenía al Señor con nosotros, pero yo oré nada, dije, Señor, te encomiendo mi alma. Y ya estando, pues yo golpeado así, sangrado y demás, yo vi que el Señor en ese momento actuó. El Señor actuó, y es que nosotros, hermanos, para toda ocasión, así como el rey Ezequías, el Señor siempre es nuestra defensa. Si nosotros estamos en obediencia, si nosotros estamos orando, si nosotros estamos clamando al Señor, sí, claro, nos van a pasar muchas cosas, ¿no? Podemos perder trabajos, nos podemos infectar del COVID, nos puede pasar las cosas que ahorita estamos viviendo, ¿no? O como yo en ese lugar especial, ¿no? Podía pasar algo, pero al fin de cuentas yo regresé igual y dije, Señor, pues te encomiendo mi alma, ¿y qué hay que hacer? ¿No? Lo mismo, me contestó lo mismo, me sentenciaron de, que mañana y la vas a vivir, pues claro, hay temor, ¿no? En el hombre, ¿no? Pues salía yo con temor, pero lo mismo, ¿no? Pues dije, pues bueno, somos multitud, nos hincamos como siempre en las mañanas,
Señor, gracias te doy por un nuevo día, etcétera, etcétera, dejando fuera las cosas del mundo o ese submundito, y el Señor hizo la obra. Inmediatamente hubo un operativo de la Marina y demás, y se llevaron a este tipo, y bueno, también oré por él, y fue esa parte. Y yo decía, bueno, Señor, ¿qué nos dejan estas experiencias? Porque yo me han permitido conocer sus corazones desde hace mucho tiempo, y sé que pues también han pasado por varias guerras, han sido troperos como uno, ¿no? Y entonces, ¿por qué es que nosotros nos vamos enfriando? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué está pasando? Yo de continuo le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy dejando de ir a evangelizar esos lugares y yo conozco que en esos lugares hay mucha falta de la palabra, ¿no? O sea, ahorita todas aquellas iglesias que tenían ministerios carcelarios tienen más de 5 meses o 6 meses que nadie va. En la sección femenil, que pues yo no conocía obviamente porque pues se paran ahí, pero ahora en un servicio especial que hubo en mayo, fuimos, y es los lugares donde menos, donde están más olvidadas las mujeres. Es decir, de una población de 1000, nada más van a visitar las 3, o sea, familiares, ¿no? Olvídense que si puede entrar alguien de la iglesia, ¿no? Familiares de ellos las dejan ahí, ¿no? ¿Qué pasa en los hospitales? No sé si alguien le ha echado cuenta tantito en un hospital, si ha volteado a ver en un hospital qué está pasando en los hospitales ahorita con todo esto, ¿no? Qué difícil es, ¿no? COVIDes y digo, y nosotros no es para que estemos oyendo sobre esas cosas, ¿no? O sea, las oímos, pero en un entendimiento distinto. Señor, hay que orar por ello, ¿no? Hay que orar por ello, porque si nosotros estamos callándonos, ¿sí? No se está haciendo la obra. No estamos haciendo la obra, hermanos. Dice la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme, hermanitos, ahí mismo en Segunda de Crónicas, en el 29, pero ya en el 29-25, cuando nosotros ya estamos haciendo la obra, al rey Ezequías le llegaron a comentar, narra la palabra de Dios, que le decían, ¿tú acaso has venido aquí con Dios? O sea, el otro rey que le estaba haciendo la guerra le decía, ¿tú acaso has venido aquí con Dios? Y es que de continuo, a mí me pasa, cuando pues, tuve esta situación ahora con mi hija, que fue otro tipo de guerrita, yo estaba ahí en el hospital, y pues en lo que esperaba dije, pues Señor, me voy a ir a evangelizar a alguien, ¿no? Y de verdad no saben, digo, que cuando uno está dispuesto en su corazón, como todos esos dones que hace ratito orábamos, ¿no? Señor, echamos mano de esos dones que has puesto para ir a sembrar la semilla, como esas miradas de necesidad, sin mayor prédica ni mayor cosa, hablando la palabra. ¿Me permite orar por usted? No hubo uno que me dijera que no. No hubo uno que me dijera que no, estando ahí en los hospitales, ¿sí? Y entonces, bueno, nos dice en esta historia el rey, que al rey Ezequías le decía el otro rey, ¿le has venido acaso tú con Dios a esta guerra? Y entonces a nosotros nos llega ese dardo luego en nuestra mente, ¿no? O sea, a ver si voy a irle a platicar a mi amigo del trabajo, pero ¿sí le hablaré de Dios? ¿Sí le hablaré de Dios? No sé ustedes, ¿no? O sea, de ahorita que se los comparto, pero si les ha pasado, soy el único, ¿no? Vamos, y ¿por qué le hablaré a mis compañeritos, a mis amigos, ¿no? ¿Les hablaré de Dios? Pues es así como pasa. Claro que les tienes que hablar de Dios, claro que le tenemos que hablar de Dios, porque si no lo estamos dejando atrás. Si no estamos siendo esos soldados que ya experimentados, ya pasamos la academia de la vida, la tropiza de todo, la administración de nuestra vida sin Dios, ¿no? Pero ya cuando estamos ahí, llega ese dardazo, ¿no? ¿Sí será que le tendré que hablar de Dios? Y entonces, freno, nos callamos, ¿no? Es lo mismo, o sea,
Es lo mismo, es el mismo pecado el estar calladitos, el dejar de hacerlos, que el hacerlo mal o el hacerlo en nuestros razonamientos, hermanitos. Nos dice este pasaje de Ezequías, él en obediencia, después de tener estas grandes guerras, él siguió siendo obediente, él siguió buscando del Señor, y entonces ahí encontramos que como el Señor al último le entrega a los enemigos. Ese rey que siempre le decía, es que tú vienes aquí sin Dios y guau, sus hijos lo terminaron matando, ¿sí? Y entonces, bueno, hermanos, con nosotros al mal, nosotros no lo tenemos que enfrentar de frente. Nosotros, Dios nos ha mostrado cómo lo debemos de hacer. Es en oración, en obediencia, disciplinándonos, y es así como tenemos que ir, hermanos, a buscar algo más. Y entonces, hermanos, aquí dice, por aquí, ese es lo que nosotros declaramos en la iglesia. Somos la voz que cambia una generación por medio del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí, de hace tiempo, nosotros decíamos que hay que orar por esos amigos de paz. Esos amigos de paz ya nos han predicado anteriormente, que son esos que ya sabemos que cuando nosotros les sembramos la semilla, ellos, así como nosotros, hacemos un cambio inmediatamente. Es decir, recibes del Señor y dices, bueno, esto a alguien más se lo tengo que llevar en paz, a alguien más se lo voy a llevar, y inmediatamente nosotros nos disciplinamos, ¿no? O sea, no es traer cosas a memoria, pero bueno, pues todo aquel que lo que estábamos haciendo mal, lo que no estaba en santidad, pues buscamos esa santidad, ¿no? Y entonces vamos y buscamos a ese hombre de paz. Seguimos orando por esos hombres, por esos amigos de paz, seguimos orando por esos lugares. Hay que hacerlo, hermanos, hay que hacerlos porque somos la voz que cambia una generación. En el nombre de Jesús, es con su Espíritu, hermanos. Nosotros tenemos que irles, estar orando, estar clamando para que vaya y se haga la obra. Tenemos ya cerca, porque hay una fecha, estamos más cerca que a principio de año, para hacerlo del encuentro. A mí me ha servido, alguien alguna vez me lo aconsejó, yo empecé a poner los nombres de mis hermanos y de mis cuñadas, que pues bueno, no conocen del Señor. Entonces, pues hasta como un acto profético de fe, yo decía, Señor, yo sé que para ese tiempo no va a ser difícil que yo les hable para que puedan ir y tener ellos su encuentro, pero es así, hermanitos, ¿no? De repente, pues en la semana, pues veo que todo pasa y vuelvo y recuerdo, es que no he estado orando, me hace falta oración, me hace falta disciplina. Me decían hace poco, ¿no? ¿Cuáles son tus tiempos de oración? Y pues yo se los compartí a alguien y no es para decirme, es que yo sí y yo no, pero lo traía a reflexión, ¿no? En realidad, ¿cuánto tiempo es lo que nosotros disponemos en el día para el Señor de las 24 horas, ¿no? O sea, si nos paramos, le damos gracias, pero ¿qué tanto tiempo estamos dispuestos para hacer del Señor? ¿Y qué tanto estamos hablando del Señor en un día, ¿no? Tenemos todas las cosas que hacemos en el día, ¿no? Trabajos, escuela, los que van a las escuelas, los que están en los trabajos, pero ¿qué tanto hablamos de ese día del Señor? Pues es muy poco, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo, hermanitos, tenemos que hacerlo porque si no estamos callando las voces. Y nos dice la misma palabra de Dios en Deuteronomio 29, 9-11. Deuteronomio 29, 9-11. Un amén, por favor, hermanitos, cuando lleguen. Deuteronomio 29, del 9 al 11. Amén, amén. Dice, guardéis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová, vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales y todos los varones de Israel.
Esta es la contestación a esas oraciones y al caminar en obediencia, ¿sí? En todo vamos a prosperar, en todo en cuanto se trate a la obra del Señor, vamos a protestar, hermanitos. Vamos al Nuevo Testamento, a Mateo 4:17. ¿Cómo es que cómo es que Jesús lo hizo? Ya estamos siendo obedientes, ya estamos haciendo la obra, estamos caminando. Y nos dice la palabra de Dios en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ya creemos que ya estamos siendo obedientes, creemos que somos esa voz, que tenemos que ir a alcanzar a uno más, estamos organizándonos para bautizar, pero nos falta la parte de discipular. ¿Dónde está esa parte de discipular? Si nosotros volteamos para atrás y no hemos traído a nadie, no estamos discipulando. Es muy simple, ¿no? Entonces, no para nada más. Hay una gran comisión que todos tenemos, todos y cada uno de nosotros tenemos esa comisión. Y es que entonces, si estamos creyendo que lo que Dios nos está hablando en nuestra vida, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué de continuo no lo estamos haciendo? Ya somos esos del ejército que estamos dejando a los hombres atrás. No debe de ser así, hermanitos. Nos dice la palabra de Dios que lo tenemos que hacer, porque todo aquel que es discípulo, el discípulo es el que imita al maestro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir y tener cuidado de esa persona en la que le hemos hablado del Señor, ¿no? Dice la palabra de Dios, lo sencillo es a los que queremos, ¿no? A los nuestros, a los cercanos, a nuestros hijos, ¿no? Ya acabamos con nuestra familia, digo, ya de ahí ya no le vamos a predicar a nadie más. Dice, lo difícil es a los demás, ¿no? Al que tiene algo en contra de nosotros, ¿no? Digo, porque ya no va a ser en nuestras fuerzas, no es esa guerra, no esa batalla, no es de nosotros. Nosotros oramos y, Señor, te pedimos que nos des palabra para ir a esos hospitales. Te pedimos, Padre, palabra para ir también a a ir a una cárcel, a ir a una escuela, a ir a una academia de policía, etcétera, no sé, donde nos desarrollemos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque es parte del mensaje que nosotros tenemos que ir a dar esa voz. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:10. 2 de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Por favor. 1:10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, lo cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, por las buenas nuevas, hermanos. No hay que estar callados, no hay que estar muertos, hermanos. Nosotros tenemos una esperanza viva. Nosotros sabemos a dónde vamos a ir. El Señor nos ha revelado a cada uno de nosotros que nosotros ya esta vida aquí en este mundo es pasajera. Nosotros de continuo dejamos lo inmediato, lo que está cercano, por lo eterno. Y lo eterno es en lo que todos nosotros hemos creído, porque todos y cada uno de nosotros, yo conozco que sabemos de eso, que creemos eso en nuestros corazones, que sabemos que ya nada más estamos aquí evidentemente para esto, para predicar, para alcanzar uno más, para que nuestros corazones se parezcan más al corazón de nuestro Padre, que nuestro corazón esté clamando por almas, cada segundo. Ese es el corazón del Padre, y de continuo pues lo dejamos de sentir. Y lo dejamos de sentir, hermanos, porque nos alejamos de la oración. Ustedes platiquen de alguien que haya dejado de orar, y ese mismo dejó de ir a la iglesia. Ese mismo que dejó de ir a la iglesia, dejó de estar haciendo la obra del Señor, y después, más adelante, nada más volteen a ver cómo le fue. La verdad, y no es por desearle el mal, ¿no? Ni tampoco como Jonás sentarnos ahí en la higuera, a ver, ahora sí destruye a los de Nínive. No, Señor, no, o sea, ese no es el corazón del Padre, ¿no? O sea, ya que vemos de que le vamos y le hablamos, es con esos lazos de amor,
lazos de amor, porque si no vamos a tener lazos de disciplina. Toda esa persona que no le hablemos va a ser disciplinada, y la disciplina de Dios, todos los que la hemos conocido, conozco que también varios hemos conocido, la disciplina de Dios es que el trato, los cincelazos duelen, los cincelazos del Señor cuando nos va forjando duele. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Porque yo en algún tiempo decía, bueno, ¿y cuándo acaba la carrera militar? Porque los soldados llegan a cierta edad, generales, y pues ya como que se retiran y todo eso. Y entonces decía, pues a lo mejor también acá, ¿no? Puede haber como que una fecha de caducidad. Y pues fui a esta parte, el Señor me llevó a Apocalipsis 2:10. Dice la palabra de Dios en la parte última: sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces, pues bueno, pues aquí antes no hay un mientras, ¿no? O sea, no podemos dejar antes el traje. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Sí? Entonces, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, nuestro Dios es fiel. Todos conocen que nuestro Dios es fiel porque ha sido fiel con ustedes. Todos nosotros nos hemos alejado, Él nunca se ha alejado. Una característica y uno de los nombres de nuestro Dios es que es fiel. Entonces, si Él es fiel, nosotros como sus hijos tenemos que ser fieles. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hay que seguir en esta unidad, hermanitos. Hay que seguir en esta unidad. No se trata de ir avanzando y decir, bueno, yo ya cumplo con ser un buen cristiano al ir a la iglesia, al estar sirviendo. Conozco que todos sirven, la mayoría antes que yo inclusive, sí, todos. Pero no se trata de eso, hermanitos, porque ustedes saben cuán fiel ha sido Dios en nuestras vidas. Y la obra de nuestro Señor, o sea, nuestro cuadro está pintado de este tamaño, nuestro entendimiento. Lo de Dios, o sea, tenemos que voltear para atrás, pero sí para ver esa parte de dónde estábamos antes, ¿no? Estas alabanzas que cantamos, que declaramos, que el Señor se levante sobre esas partes donde no están, ¿no? O sea, Señor, levántate sobre mi trabajo, sobre las partes de mi trabajo donde yo no he permitido que tú llegues. Señor, levántate sobre esas partes en donde damos clases, y que aparte que sepan que no es que nosotros digamos cristianos, nosotros no debemos traer playeras de que soy cristiano, o sea, para nada. Ellos mismos deben de ver, Él es distinto. Esa historia que yo les comentaba de lo que me pasó en la cárcel, de repente a él le dijeron, es que te metiste con quien no debías. Y no era yo, o sea, evidentemente me había puesto una trompiza, ¿no? No era yo, era lo que yo permitía que el Señor viviera en mí. Y entonces el Señor así es como obra, hermano. Así va a seguir obrando, hermanos. No nos debemos de cansar. O sea, bueno, claro, si nos cansamos, pues vamos y reposamos en el Señor. Y dice la palabra de Dios que sus cargas son ligeras. Entonces dejemos nuestras cargas, porque la palabra de Dios nos dice que es hasta el fin. O sea, nosotros somos esos soldados y lo hemos querido hacer, ¿sí? Somos esos soldados y esos hijos de paz porque hacemos las cosas. Y yo declaro que todos nosotros vamos a ir por otros hijos más de paz. Y declaro también por esas sillas que están vacías que se llenan. Y declaro también en fe que pronto en el encuentro, después este lugar se va a quedar corto. Y declaro en fe también todo eso que el Señor ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Que no nada más nosotros y nuestros cercanos van a venir, sino de, como dice la palabra de Dios, de donde ni siquiera nosotros conocemos, ¿sí? Van a llegar, pero va a ser a causa de lo que nosotros estamos haciendo la obra, ¿sí? ¿Cómo va a entender y cómo va, si somos esos luminares y no estamos yendo a alumbrar? Dice la palabra de Dios que no se pone abajo de la mesa o de la cama un luminar. No, señores, tenemos que ir, hay que ir a hacer la obra. Tenemos que orar, Señor, mándanos esos lugares con tu Espíritu, que no sea nuestro entendimiento, que sea tu Santo Espíritu el que nos permita ir y evangelizar en esos lugares donde ahorita nadie les habla,
en esos lugares donde está lo del COVID, en esos lugares donde ya Dios, a cada uno de nosotros sabemos qué lugares conocemos que están difíciles, hermanitos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a entregar este mensaje de vidas aprobadas y vamos a escuchar, hermanitos, esta adoración. El Señor en todo tiempo ha danzado con nosotros hasta aquí. Escuchen bien esta canción, hermanos, con su corazón en el Espíritu. El Espíritu de Dios les quiere hablar. Dios hasta aquí ha estado con ustedes, hermanas y hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, Padre, porque es tu Espíritu, Padre, el que nos mandas, Padre, a hablar, Padre. Gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que tú has puesto, Padre, un nuevo corazón, Padre, para ir y hablarle a esas personas, Padre, al que nadie le ha podido llevar el mensaje de salvación, Padre. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y gracias por lo que vas a hacer. Gracias, Padre, por todo este tiempo, amado Dios. Gracias, Padre, porque estamos caminando en una vida aprobada, Padre, pero tenemos que ser como tú, Padre. Tenemos que ser fieles, Padre. Enséñanos, Padre. Enséñanos, Padre. Muéstranos, por favor, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, a dónde tenemos que ir, Padre.
Que arda tu espíritu, Padre, en nuestros corazones, Padre, para ir y alcanzar a esa persona, Padre, a uno más, Padre, y traerlo aquí, Padre, a tu casa. Gracias te damos, Padre, y no permitas que callemos nuestra voz, Padre. Levántanos nuevamente, Padre, para ir y que seamos esa voz, Padre, como nos has mostrado antes, Padre, que se haga en el nombre poderoso de Jesús, Padre, para hablar a toda generación, Padre. Gracias, Dios, te damos por este tiempo.